Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 21 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de dar inicio a esta sesión, le quiero hacer mención que esté realizando cotidianamente las actividades de aprendizaje que se le van dejando en cada una de las sesiones. Ya asimismo también su cuaderno de notas para efectos de reforzamiento de conocimiento y la asistencia con el tutor también es fundamental para que usted vaya profundizando en cada uno de los temas importantes de este módulo. Antes de dar inicio a nuestra sesión, también le quiero comentar qué fue lo que estuvimos viendo la sesión anterior. Si usted recordará, finalizamos, mejor dicho, lo que fue las finanzas corporativas. Finalizamos nuestra unidad 4. Es como de cierta forma concluimos esta unidad en donde hablamos de las finanzas en una empresa. Aprendimos un sinfín de técnicas para efectos de la toma de decisión. Es decir, aprendimos lo que fue desde capital de trabajo, que es un motor de la empresa, aprendimos un todo el tema de inventarios, proveedores, etcétera. Una serie de técnicas que a usted le va a permitir ir reforzando cotidianamente la toma de decisiones en su negocio. También le hago mención que las finanzas corporativas va a ser la punta de lanza para efectos de los temas que vienen, principalmente el tema 5, que en un momento estaré dando inicio al mismo. De cierta forma, las finanzas corporativas no pierdan de vista la gran importancia que tienen dentro de la empresa y que van a estar muy apegadas a la toma de decisiones dentro del mismo director de finanzas. El director de finanzas juega un papel fundamental en este tipo de situaciones. Ahora bien, como bien le comenté, hoy daremos inicio a una nueva unidad, a un nuevo tema que estoy seguro que le va a interesar, como los demás, a usted, porque va a permitir seguir reforzando la toma de decisión y también ir conociendo técnicas y modelos de desempeño dentro de la organización. En esta unidad 5 vamos a ver lo que es la evaluación financiera de proyectos de inversión. Usted recordará la sesión anterior, hablamos de decisiones como era el tema de reemplazo y el tema de expansión. Cuando hablamos de expansión hablamos de estar creciendo con el negocio. Proyectos de inversión va a ser eso, ¿sí? Usted va a tener su negocio y usted va a tomar la decisión de crecer a un nuevo mercado. Eso le va a permitir ir sustentando cada una de estas etapas que van a estar involucradas dentro del proceso. Proyectos de inversión, de cierta forma, es un vital conocimiento y técnica, porque aquí vamos a emplear muchas técnicas para poder evaluar proyectos. Así como lo estuvimos viendo en finanzas corporativas, veamos la parte de mantenernos en la estabilidad del negocio. Aquí en proyectos de inversión vamos a conocer lo que es crecer. Y algo muy importante, la toma de decisión. La toma de decisión, porque no es muy fácil, déjeme comentarle, no es muy fácil tomar estas decisiones de crecimiento. Recuerde que el crecimiento y el mantener un negocio parte de un sueño, pero también es vital importancia que ese sueño se vuelva realidad, que de cierta forma sea algo que se sustente, que se baje de una nube y se ponga sobre la mesa y que también se ejecute. Proyectos de inversión va a ser ese tipo de situaciones, pero también va a haber métodos para poder evaluar. Vamos a entrar paulatinamente en cada uno de estos términos técnicos para que usted empiece a reforzar su conocimiento. Y vamos a entrar a lo que es nuestra sesión 21. El alumno, al término del tema 5, será capaz de conocer e implementar herramientas financieras que le permita evaluar proyectos de inversión que tenga la empresa en puerta. Quiero hacerle mención que cuando hablamos de evaluar es porque estamos dando de cierta forma un diagnóstico. Un diagnóstico que usted ya tiene más que enterado la definición del concepto. Es decir, vamos a evaluar. Es como, por ejemplo, en el caso de una escuela y usted está tomando su maestría. Cotidianamente se está evaluando. La misma institución lo está evaluando a usted conforme a los conocimientos que va adquiriendo. Proyectos de inversión es lo mismo. Usted constantemente va a tener que estar evaluando cada una de las oportunidades que surjan de negocio, con el objetivo de hacer la expansión del mismo. Le quiero hacer mención que cuando hablamos de crecimiento, hablamos de tomar decisiones, pero bajo un sustento técnico. Lo invito a que de cierta forma siempre lleve a cabo las partes técnicas de la empresa dentro de las finanzas. No quiero que en un momento dado, el día de mañana usted tome decisiones un tanto líricas y sin fundamento, porque eso en un momento dado lleva al fracaso de los negocios, sino que de cierta forma se pueda llegar a estas técnicas que son de vital importancia para el desarrollo del mismo.
Ahora bien, al término de esta sesión, el alumno habrá aprendido las técnicas financieras de los proyectos de inversión para una mejor decisión. Cuando hablamos de técnicas financieras estamos hablando de los métodos de poder evaluar. Y cuando hablamos de evaluación estamos hablando de conocer el valor del proyecto en un año correspondiente. En el año que de cierta forma usted quiera determinar este tipo de situaciones. Y asimismo, la decisión es fundamental. Vamos a ir hablando más adelante acerca de decisiones. Y voy a ser muy repetitivo en este tema 5, porque la decisión es fundamental. Es cuando en un momento dado usted va a sentir mucha adrenalina que le va a estar corriendo por el aspecto de decir, ¿es viable? ¿No es viable? ¿Le entro al negocio? ¿Me quedo atrás? Etcétera. ¿Por qué? Porque son decisiones de alto impacto dentro del mismo. Tiene que ser muy cauteloso, repito, tiene que apegarse mucho al tecnicismo de las finanzas y no lo que comúnmente vemos en un empresario cuando vemos la parte lírica, la parte del que creo que sí lo vamos a poder hacer. Repito, las ganas y el sueño es fundamental, pero qué mejor soportado por la técnica de las finanzas y qué mejor con los modelos financieros que vamos a ver para efectos de poder evaluar el proyecto de inversión. ¿Qué es un proyecto de inversión? Entramos con el tema 5, que es la evaluación financiera de proyectos de inversión. ¿Qué es el proyecto de inversión? Nos dice lo siguiente, es un conjunto de antecedentes que permiten juzgar las ventajas y desventajas que representa la asignación de recursos a un centro o unidad productora donde serán transformados en bienes y servicios. Déjeme comentarle lo siguiente, un proyecto de inversión, cuando queremos saber si es bueno o malo, es algo satisfactorio dentro del negocio. ¿En qué sentido? En que de cierta forma permite dar pauta hacia el crecimiento. No quiero que usted, cuando usted haga un método de evaluación de su proyecto de negocio, que quiere abrir alguna filial en alguna entidad de la República o en algún otro país, etcétera, abrir la frontera, no quiero que se sienta un momento dado defraudado en el sentido de decir, híjole, no fue viable mi negocio. Mil veces decir, no fue viable mi negocio en papel y no llevarlo a cabo. Es por eso que los proyectos de inversión es eso. Llevar a cabo toda esa metodología en papel, en números, ¿sí? Para que un momento dado de ahí parta la decisión. Cuando nosotros hacemos toda esta etapa de evaluación de proyectos de inversión, nos permite ser más seguros de nosotros mismos en la toma de decisiones. Es decir, vamos a conocer metodología como es un valor actual neto, que usted ya lo conoce un tanto, lo que es tasa interna de retorno, periodo de recuperación, índice de rentabilidad, en fin, estas metodologías que le van a permitir a usted conocer desde lo que es una inversión inicial, cómo ir amortizando cada uno de los flujos correspondientes, hacer nuestro flujo de efectivo. Todos esos factores que yo, como le comenté hace un momento, es fundamental que los tenga y que los domine. Porque en base a eso usted va a tomar decisiones, pero ya son, en un momento dado, su base está palpada en papel, ¿sí? Es decir, está de cierta forma ya puesta en un script para efectos de decir si es viable o no. Repito, mil veces que en papel tomemos decisiones que en un momento dado digamos, aquí no entramos, y no cuando estemos en la práctica y estemos teniendo errores, porque esos errores le va a impactar financieramente a la empresa y le va a impactar en la estabilidad emocional tanto del ejecutivo, del empresario, como de los colaboradores en sí, en todo, ¿sí? Nos menciona también el aspecto ventajas y desventajas, ¿sí? Un proyecto de inversión tiene desventajas. Cuando en un momento vemos o concertamos que la evaluación no es correcta, trae desventajas consigo mismo. Pero también hay que aprender de esas desventajas. Y esas, de cierta forma, que se pueden convertir en amenazas o debilidades del futuro proyecto de inversión, convertirlas en oportunidades. Porque eso en un momento dado va a fomentar el crecimiento. Le repito, no quiera decir que las desventajas quiera decir que el negocio se va a la basura. No. Las desventajas hay que darles una razón de sí para efectos de convertirlas en oportunidades o bien fortalezas del propio negocio. Asimismo, cuando existe este tipo de proyectos de inversión, se le tienen que asignar recursos, ¿sí? Se le tiene que asignar dinero. Cuando nosotros hablamos de la asignación de recursos, en finanzas lo conocemos como la inversión inicial.
Es decir, queremos crecer. ¿Cuánto va a ser la inversión inicial para poder abrir una planta en una entidad? Esa va a ser una de las tantas preguntas que nos vamos a empezar a formular y que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Cuando hablamos de proyectos de inversión, también le quiero hacer mención, viene una serie de preguntas que las tenemos que ir respondiendo paulatinamente. Y déjeme comentarle, hay preguntas que son muy pesadas y son muy difíciles de contestar. Entonces, no hay que perder de vista esta mecánica al respecto. Obviamente el objetivo del proyecto de inversión es ser una unidad productora donde serán transformados en bienes y servicios lo que usted esté realizando en su entidad central, por llamarlo así, en su corporativo, y llevarlo así dentro de las filiales. ¿Cuál es el objetivo de un proyecto de inversión? Yo creo que todos tenemos que alcanzar una meta en el crecimiento. Usted hoy está estudiando ahorita una maestría y su meta es concluirla, tener satisfactoriamente los conocimientos y las herramientas que lo lleve a la toma de decisión. Así como usted planteó un proyecto académico, ¿sí? Un proyecto de crecer, de ir profundizando y conocer más elementos que hay dentro del entorno de la academia, así es el negocio. ¿Sí? Va a haber un objetivo de hacer un proyecto de inversión, un objetivo que sea viable y susceptible y sustentante, porque de no ser así, si nomás crecemos por querer crecer, no creo que logremos buenos términos, los objetivos, llevarlos a cabo. Veamos su definición, dice, analizar las técnicas de evaluación para la utilización óptima de los recursos financieros, estableciendo criterios de toma de decisión para identificar la mejor alternativa de inversión. Mire, aquí lo que lo comenta, y creo que hay ciertas palabras que le quiero hacer mención a usted, dice, analizar las técnicas de evaluación. Ahorita no nos preocupemos por las técnicas porque las vamos a conocer más adelante. Pero aquí hay un tema muy importante. Después de analizar estas técnicas, dar la óptima utilización de los recursos, ¿sí? Es decir, que la utilización de los recursos sea lo más óptimo posible. Recuerde que la parte de finanzas es la parte de maximización, la parte de captar y saber administrar los recursos pertinentes. También nos hace mención estableciendo criterios de toma de decisión. En proyectos de inversión, así como lo vimos en finanzas corporativas, pero en proyectos de inversión viene mucha toma de decisión, porque eso va a depender de cierta forma el futuro que un momento tenga la organización. Y para que de cierta forma identificar la mejor alternativa de inversión. Es decir, no nos vamos a casar con la primera opción que nosotros tengamos de inversión, sino que tenemos que tener varias alternativas que nos permitan en un momento dado tomar la más adecuada. Vamos a verlo desde este punto de vista, cuando usted va y compra un bien dentro del mercado, usted va a la tienda de autoservicio y apetece comprarse, no sé qué le gusta, un par de zapatos, o va a la zapatería y quiere comprar un par de zapatos, cambiando un poco el lugar en donde compra, usted estoy seguro que va a ver varios modelos, de los cuales es el que un momento dado usted le va a casar conforme a su forma de ser, su personalidad, la tonalidad de su ropa, etc. El proyecto de inversión es lo mismo. Vamos a ver varias opciones para efectos de tomar la más adecuada, la que más nos convenga en el aspecto de la optimización de recursos, la maximización del dinero y que traiga algo muy importante que vamos a entrar con una palabra que yo le podría decir que casi es el corazón de las finanzas, el valor del negocio, ¿sí? Usted tiene que generarle valor al negocio, valor al accionista, porque en base a eso viene la parte de la riqueza, el crecimiento de la riqueza. Si usted obviamente adjudicas y evalúa un proyecto de inversión viable, usted está generando riqueza y está generándole valor a la empresa. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta situación del tema del valor. Es decir, valer cada día más y más y más. El dinero llama al dinero. Entonces, en ese sentido estamos generando valor. Valor llama al valor. Conceptos básicos. Es una empresa corporativa en donde el objetivo principal que persigue en tiempo es el de maximizar el valor de los accionistas. Lo que hace rato le comenté, el objetivo del dinero y del proyecto de inversión
es maximizar el valor de los accionistas. Vamos a tener que hablar de cómo ir enriqueciendo el valor. El valor, conforme a nuestra metodología financiera, vaya creciendo paulatinamente. Es una parte fundamental dentro de los proyectos de inversión, que traiga consigo algo agregado. Para lograrlo es necesario que la toma de decisiones se base en 3 decisiones fundamentales. Primera instancia, decisiones de inversión. Segunda instancia, decisión de financiamiento. Y por último, decisión de dividendos. Como usted se puede dar cuenta, y lo comenté hace un momento, vamos a entrar mucho a la parte de decisiones. En el aspecto de las decisiones, hay que irlas conjugando. Puede haber un sinfín de decisiones dentro de las finanzas, pero estas 3 que le acabo de mencionar son de cierta forma la parte fundamental para tomar en consideración una toma de decisión. ¿Sí? Tenemos que ver la parte de inversión, la parte de financiamiento y la parte de dividendos. Estas 3 decisiones, si son bien conjuntadas, bien administradas, délo por hecho que vamos a conseguir algo muy importante que usted lo observa en su propia diapositiva: maximizar el valor de los accionistas. Si en un momento dado, como hace rato le comenté, iniciamos un proyecto de inversión, por lo que primero que vamos a partir va a ser por la inversión inicial. Es decir, cuánto van a aportar los accionistas para que se lleve a cabo ese proyecto que está en mente. Délo por hecho que los accionistas, y como lo hemos comentado, van a solicitar un rendimiento al respecto. Recuerde que nadie regala el dinero, van a necesitar un rendimiento. En base a ese rendimiento vienen estas 3 decisiones que le acabo de hacer mención. ¿Sí? La parte de inversión, financiamiento y dividendos. Y vamos a ir entrando cada una de ellas. Decisión de inversión. ¿Qué nos dice la parte de decisión de inversión? Dice: la inversión de capital se ubica como el aspecto primordial de esta decisión. Se coloca capital en proyectos de inversión con el propósito de obtener beneficios futuros. Aquí es algo muy importante que le quiero hacer mención antes de seguir con el tema. Mire usted, aquí está la parte de la empresa, ¿sí? Para poderse allegar de recursos, ¿sí?, va a haber 3 decisiones. Que va a ser inversión, para que lo veamos así, financiamiento y dividendos. ¿Sí? Esta va a ser la conjugación para efectos de las decisiones. Cuando hablamos de inversión, obviamente estamos hablando de un grupo de inversionistas que van a llegar a invertir dentro de la empresa. ¿Sí? Recuerde, todo está manejándose por la parte del dinero, la parte económica. La inversión, en momento dado, va a ser la colocación de excedentes que tengan ciertos accionistas, ciertos inversionistas, para efectos de que pueda hacerle frente a esta inversión inicial. Déjeme anotarle aquí. Cuando hablamos de la empresa estamos hablando de la inversión inicial. ¿Sí? La inversión inicial como catapulta. Y obviamente el objetivo que va a tener de cierta forma el director de finanzas o el encargado del proyecto es hacer retornar esa inversión con un costo. ¿Sí? Si un momento dado hiciera una aportación de 1,000 pesos, el objetivo va a ser retornar los 1,000 pesos más un costo, obviamente dentro de una vida útil considerable en el tiempo. Otra forma de poder tomar decisiones es la parte de financiamiento. La parte de financiamiento consiste en determinar las mejores fuentes de financiamiento para lograr una estructura de capital óptima. Es de vital importancia considerar que la parte de financiamiento, obviamente estamos hablando de la parte de instituciones que nos acercamos con ellas para efectos de que nos faciliten los recursos y poder llevar a cabo esta parte de proyecto de inversión. Recuerde que los financiamientos no es malo, lo malo es no saberlo administrar.
Y por último, también dentro de las decisiones vemos la decisión de dividendos, en donde se determina la relación económica entre la empresa y sus accionistas. Aquí establece el porcentaje de pago de utilidades obtenidas. Mire, cuando estamos hablando de tema de allegarse de recursos, usted se pudo percatar que por todos lados tenemos que echar mano. Tenemos que echar mano de poder llegarnos de recursos, sea por inversionistas, sea por financiamiento, o bien sea cuando se decreten los dividendos y se vuelvan a invertir. Entonces, de cierta forma, el proyecto de inversión, ¿sí?, aquí lo vamos a hablar como proyecto de inversión, tiene que echar mano de cada uno de estos factores que le acabo de comentar. Y algo muy importante que no hay que perder de vista es la parte de el costo, ¿sí? El costo va a ser una tasa de rendimiento. Este costo va a ser una tasa de rendimiento y comúnmente el costo va a estar dividido por dos vías. Por la parte de accionistas y la parte de financiamiento. ¿Sí? Tiene que, ya vimosle de cierta forma, le tiene que servir de amo a dos aspectos, a dos actores muy importantes, accionistas y financiamiento, porque este costo va a dar la rentabilidad o el rendimiento del dinero, ¿sí? Va a dar el rendimiento del dinero y es de esta forma que es fundamental que en un momento dado el encargado del proyecto, ya sea el director general o el director de finanzas, tenga que buscar la viabilidad del mismo. Bajo este esquema usted ya está un poquito hilvanando la situación de que hace rato hablábamos, las técnicas, las herramientas, la viabilidad, es esto. De cierta forma lo quiero ir introduciendo para efectos de que usted se vaya familiarizando un tanto qué es lo que está sucediendo dentro de un proyecto de inversión. Recuérdelo, no es fácil, pero tampoco es imposible. Es cuestión de un momento dado de la gran practicidad que usted se le pueda dar para el desenvolvimiento de los negocios. Y recuerde, fundamental, la parte técnica lo mejor asimilado. Para hacer un proyecto de inversión es un proceso tan detallado que debe partir de la determinación de su origen. Y para ello debe cuestionarse lo siguiente. Aquí viene una serie de preguntas que también las vamos a ir viendo paulatinamente y nos dice una pregunta, ¿por qué? Nuestra siguiente pregunta es, ¿para qué? Tercera pregunta, ¿en qué? Nuestra cuarta pregunta, ¿cuándo? Quinta pregunta, ¿cómo? Sexta pregunta, ¿dónde? Estas seis preguntas las hago mención porque son las preguntas clásicas que se hace comúnmente los encargados en los proyectos de inversión. Y lo que le comentaba hace un momento, son preguntas un tanto capciosas y que de cierta forma la respuesta debe de estar lo suficientemente fundamentada para efectos de llevarla a cabo y no erremos en la toma de decisión, ¿sí? Esto va a implicar de cierta forma que el proyecto de inversión encuentre la viabilidad por medio de las herramientas financieras y que sea un generador de valor para la empresa. Si no genera valor el proyecto de inversión, délo por hecho que el futuro y el presente del mismo va a ser un tanto incierto. Es más, me atrevo a decir que con el simple hecho de llevarlo a cabo, se está corriendo un alto riesgo al respecto. Si bien le parece, veamos cada una de estas preguntas. Dice, inciso A, ¿por qué invertir? ¿Sí? ¿Por qué vamos a invertir? Mire, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué le parece? Vamos a abrir una empresa, vamos a abrir un proyecto de inversión, vamos a abrir una empresa que sea una empresa de confección. ¿Qué le parece? ¿Por qué antes de dedicarnos al ramo, ¿sí? Usted llega con
consulta su bolsillo y se da cuenta que tiene dinero en primera instancia, o bien se puede dar cuenta que existe la necesidad de satisfacer de un bien en el mercado. Viene su primera pregunta, ¿por qué invertir? ¿Por qué usted va a invertir ese dinero que tiene en el bolsillo? ¿Qué es lo que lo hace motivar a que invierta? ¿Por qué no a lo mejor, va a sonar un poquito chistosa la situación, pero ¿por qué no mejor irse de vacaciones y olvidarse? ¿Sí? Usted tiene que tener una razón de ser para invertir. ¿Sí? Si usted no alcanza o no llena la plenitud del por qué invertir, difícilmente va a lograr el objetivo. Por lo que le digo, estas preguntas son un tanto capciosas, un tanto más que capciosas, como que son de reflexión, de que usted se vaya adentrando paulatinamente en cada una de estas etapas del proyecto. ¿Por qué voy a invertir el dinero que traigo en mi bolsa? O bien, ¿por qué quiero abrir un negocio? ¿Sí? ¿Por qué quiero emprender un negocio? Porque debe de una razón de ser. Una razón de ser. Y si usted tiene muy sustentada esta razón de ser, délo por hecho que va a ser muy factible para efectos de que logre sus objetivos pertinentes. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice en un momento dado la respuesta a esta pregunta. Dice, se refiere al motivo que genera la idea del proyecto. ¿Sí? Usted tiene que tener una idea acerca de lo que va a hacer con ese dinero que usted tiene, o bien con esa motivación para llevarla a cabo. Recuerde que un proyecto de inversión nace de una idea. ¿Sí? Nace, como le decimos comúnmente, nace de un chispazo. Un chispazo. Hoy hizo clic los dos cables que tenemos en nuestro cerebro. Soltaron chispas, se nos vino la idea. ¿Sí? Y se nos vino la idea no nomás fue por quererla tener, sino porque también nos estamos dando cuenta que esta idea puede impactar en el desarrollo de su negocio o bien en el desarrollo del mercado. Puede satisfacer, es un artículo que satisface las necesidades del mismo. Entonces, bajo esa idea hace clic, los dos cables se conectan, se embonan bien y wow, ahí viene el porqué, existe la motivación. Segunda pregunta, ¿para qué invertir? ¿Para qué va a invertir? Como hace un momento le dije, si usted tiene dinero en la bolsa, ¿para qué invertir? ¿Por qué no se va de vacaciones mejor? ¿Por qué no lo gasta? ¿Sí? Aquí hay algo importante. ¿Por qué no gastarlo? Porque claramente hemos dicho que el objetivo del dinero es hacer crecer el dinero, maximizar el dinero. Entonces, ahí viene la respuesta del para qué invertir. ¿Sí? Si nosotros no hacemos crecer el dinero y nos lo llevamos totalmente al gasto, téngalo por seguro que a lo mejor los primeros días, meses o años la va a pasar súper. Pero cuando se dé cuenta que no tiene un centavo en la bolsa, un peso en la bolsa, en ese momento va a venir la etapa del arrepentimiento. Y va a venir mucho la palabra si hubiera. Entonces, olvídese la etapa de arrepentimiento y el si hubiera. Abóquese a la pregunta, ¿para qué invertir? ¿Qué nos dice nuestra definición? Dice, se refiere a la última acción, ya que puede existir la posibilidad de que no sea necesario realizarla, porque el motivo no justifica plenamente seguir el proceso de inversión. Aquí está. Aquí está el primer filtro para su proyecto de inversión. Aquí está. Le voy a decir dónde se encuentra. Dice, mire, ya que puede existir la posibilidad de que no sea necesario realizarla, porque el motivo no justifica plenamente seguir el proceso de inversión. Mire, cuando se hace proyecto de inversión, cuenta mucho la intención del empresario. Pero recuerde algo fundamental. Cuenta más lo que dice el cliente.
Usted puede decir ahorita, híjole, yo acabo de tener, volvemos al tema de la confección. Acabo de confeccionar modelos muy bonitos en jeans, en pantalón, lo que usted guste y mande. Sé que esto se va a vender. Lo produce, hace toda su infraestructura, produce, lo coloca en el mercado. ¡Sas! No se vende. ¿Qué pasó? Híjole, ya nos metimos en un grave problema. Es decir, entablamos relación comercial con nuestros proveedores, tenemos a nuestra gente, tenemos la parte fisco, tenemos un sinfín de obligaciones que tenemos que hacerle frente y le vamos a hacer frente en el momento que esté nuestro producto en el mercado y percibamos los ingresos. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Aquí hay algo muy importante. La intención cuenta mucho. Usted podrá traer una gran idea, pero tenga cuidado con lo que el mercado le esté dictando. Si al mercado no le satisface esto, híjole, se acaba de meter en un problema, y más que un proyecto de inversión, como decíamos en finanzas, va a ser un proyecto de fracaso. Porque va a ser difícilmente que usted pueda sacar adelante esta situación si es que el cliente, el consumidor, no acepta. Por eso es que en respuesta a esta pregunta dice lo siguiente: ya que puede existir la posibilidad de que no sea necesario realizarlo, tenga cuidado, ¿sí? Primer foco de alternativa, ¿no? ¿Sabe qué? Puede hacer que tu gran idea, que para usted sea una gran idea, no lo dudo, pero al fin y al cabo el consumidor va a ser el que va a terminar mandando. Y pues obviamente el motivo no justifica plenamente el proceso de inversión. Fíjese, cuando hablamos el tema del motivo, recordad que lo estábamos hablando en la primera pregunta, del por qué invertir. Ahí hablábamos el tema del motivo y de la idea. Pero no el motivo y la idea va a llevarlo al éxito, ¿eh? Aquí tiene que considerar otros factores, ¿sí? No tiene que estar usted muy embonado en lo que usted diga se va a hacer. No, hay otros factores que van a influir directamente en este proceso. La siguiente pregunta, que es el inciso C: ¿en qué invertir? ¿Sí? Aquí, esta pregunta, déjeme decirle una cosa. ¿En qué invertir? Ya empieza a considerar a los otros factores, que no nomás es usted solo y su cuerpo directivo. No, también hay otros factores que van a influir en el mismo proyecto de inversión y que usted los tiene que contemplar. Porque de no ser así, volvemos al tema de irnos de picada en el negocio. Y más que generar valor, vamos a destruir valor, que también se da. O sea, puede usted destruir valor y no tan solo generar. Cuando hablamos de generar es porque estamos incrementando. Pero usted también, ante una mala decisión, que esperamos que no sea así, tiende a disminuir el valor. Entonces, en qué invertir, usted ya está involucrando a las demás personas o a los demás factores que van a ser fundamentales en el proyecto de inversión. Déjeme leerle la definición. Dice, indica la situación, el modo o el destino de la inversión que proviene del por qué y para qué. ¿Sí? Es decir, va a tener por qué, para qué y en qué. Ahí se van a ligar. Las preguntas, si usted observa, se van ligando paulatinamente. Entonces, cuando no sé en qué voy a invertir, no, mira, fíjate que mi vecino se le ocurrió esta idea. Y creo que si nos abocamos a esa circunstancia, no, espérame. Usted tiene que ver lo que realmente está necesitando el mercado. Estoy totalmente de acuerdo que ya vimos la parte de la motivación, la idea, ¿sí? Y ya vimos la parte de que considera a alguien más. ¿En qué invertir? Usted está considerando casi al consumidor, al cliente. Su idea realmente, aquí viene una pregunta intermedia. ¿Su idea realmente va a satisfacer la necesidad? Para ello, pues hay que meternos un poquito a ver cómo está el mercado, ¿verdad? Pero si es tan solo porque usted piensa que va a suceder, hay una gran diferencia entre lo que puede pensar y en lo que es la realidad. Y no vaya a ser un trago de mal gusto, ¿sí? Entonces,
en qué invertir es empezar a definir qué es lo que va a hacer usted dentro del proyecto de inversión. ¿En qué lo va a invertir? ¿En una empresa? ¿En un negocio? Es decir, en un negocio ya establecido. ¿O bien va a crear usted la propia empresa? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer con el dinero que usted tiene en la bolsa? ¿Sí? ¿Qué va a hacer con la idea que se le acaba de ocurrir? Bajo ese esquema viene muy ligada esta pregunta que acabamos de ver. ¿Cuándo invertir? Nuestro inciso D, siguiente pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que invertir? ¿Se fija cómo de cierta forma las preguntas son un tanto de estar razonando, de la parte de preguntas capciosas? Porque de cierta forma ese es un proyecto de inversión. Yo me he enfrentado a la situación que en el proyecto de inversión tienes que estar analizando constantemente, día, hora tras hora, minuto tras minuto, cómo está respondiendo en papel el negocio. ¿Sí? Y téngalo por seguro que un pequeño movimiento mueve a todo, mueve todo el script. Entonces hay que tener muy identificadas esas partidas al respecto para que no tenga errores alguno. Es por eso que cuando hablamos de cuándo invertir, ¿cuándo vamos a invertir? A ver, ¿cuándo vamos a invertir la idea que tiene usted, que lo está motivando? ¿Cuándo vamos a invertir el dinero que usted tiene en su bolsillo? ¿Cuándo? En ese momento, mire usted lo que nos dice la definición a la pregunta, dice, trata de determinar el momento en que resulta necesaria la inversión, ya sea porque no existe disponibilidad de recursos o porque la situación económica del país lo permite. Dice aquí, el último apartado me llama mucho la atención. Vamos a ver un escenario un tanto pesimista dentro de un país, de una nación. Que exista una crisis económica. ¿Sí? Damos por hecho que la crisis económica es cuando en un momento dado no existe la viabilidad de recursos para que la gente pueda hacerse llegar de bienes y servicios. Es decir, existe desempleo, existe inflación, existe una serie de indicadores macroeconómicos que aquejan al país y que no permite tener estabilidad y aún así, y si no hay estabilidad, mucho menos crecimiento. Entonces, si usted en ese momento que existe una crisis económica se anima a invertir, imagínese el futuro que le espera. ¿Sí? Tiene que en un momento dado ver la viabilidad de los factores tanto internos como externos, es decir, tiene que contemplar al mundo, bueno, llámese al mundo, más que el mundo en general, llámese a los factores, ¿sí? Si usted entra al negocio en una época en donde no existe la bonanza, ¿sí? Llamando por la parte financiera o económica de una nación, délo por hecho que no va a existir dinero en circulación para que la gente pueda comprar el bien que usted está ofreciendo en el mercado. Entonces usted tiene que ser muy meticuloso en el aspecto de qué momento, cuándo es que debe de invertir, cuál es el momento clave. Supongamos, usted a lo mejor se va a dedicar a fabricar, vamos a poner este ejemplo, chamarras, estas que son bastante abrigadoras, que calientan bastante. Y se le ocurra a usted salir al mercado en la época del verano o primavera, cuando los calores son tremendos, ¿cómo van a ser sus niveles de ventas? ¿Sí? Usted tiene que encontrar el punto óptimo para saber en cuándo tiene que invertir. Si usted sale en una época decembrina, una época de invierno, que se apetece y uno anda en busca de poderse abrigar para no adquirir una enfermedad de cuadro gripal, estará de acuerdo usted conmigo que los niveles de venta van a ser mejor. Usted va a tener una recuperación, una captación de ingreso lo más pronto posible. Pero tiene que buscar el momento idóneo para llevarlo a cabo. ¿Sí? Tiene que tener esa sensibilidad, ese, como le decimos, el feeling del negocio, la sensibilidad de
de encontrar el momento adecuado. ¿Cuándo voy a invertir? ¿Cuándo voy a invertir? Cuando yo vea una estabilidad dentro del país. Digo, no puede ser tan exigente porque muchas veces existen inestabilidades por ciertos factores, pero cuando un método sea razonable la estabilidad. ¿Cuándo voy a invertir? Cuando realmente exista la temporada a la cual yo pueda satisfacer con mi bien. ¿Cuándo voy a invertir? Cuando también yo me sienta seguro de salir al mercado. ¿Cuándo voy a invertir? Cuando yo ya tenga una infraestructura o una base para poder surtir el mismo mercado. Pero no salga o no proponga algo cuando no tiene nada en el escritorio, en el script, ¿sí? Tenga cuidado porque esos son los clásicos errores que comúnmente van ocasionando que los empresarios se vayan mermando en sus inversiones y en sus negocios. ¿Cómo invertir? Dice, se relaciona con el inicio de la formulación del proyecto de inversión. Cuando hablamos de la formulación, hablábamos del motivo y de la idea, ¿sí? ¿Cómo invertir? Es decir, ¿cómo le voy a hacer para invertir? ¿Cómo le va a hacer usted? Es decir, ¿qué es lo que tiene, de qué herramientas se tiene que allegar para poder salir al mercado? ¿Cómo le va a hacer? Pregunta, a lo mejor, primer planteamiento. Usted ya tiene la idea, lo motiva, ¿sí? Sabe que va a salir al mercado con un bien que está casi usted seguro que lo va a lograr. ¿Cómo va a realizar esa inversión? Es decir, ¿cómo va a captar los ingresos? ¿Cómo va a captar la inversión inicial, perdón? ¿Cómo va a captar el dinero para poder echar a andar el mismo? ¿Sí? Aquí está lo que acabamos de ver en el pintarrón, las decisiones de inversión, financiamiento. Oye, vamos a buscar, tenemos la idea, tenemos el planteamiento, tenemos sobre la mesa tenemos el script, vamos a planteárselos a inversionistas. Vamos a tocar la puerta a las instituciones para que sea viable nuestro proyecto y nos puedan facilitar los recursos. Por eso es que dice, va muy ligado con nuestra primera pregunta, el motivo y la idea. Porque ténganlo por seguro que sin los recursos no vamos a hacer nada, ¿eh? Podremos traer la idea excelente, podemos traer el producto idóneo. Pero si no tenemos la parte monetaria, ¿sí? La parte que va a ser, que va a influir en la toma de decisión, délo por hecho que difícilmente vamos a poder llevar a cabo. Porque esa es la parte que decide el crecimiento y hasta dónde llegar con nuestro proyecto de inversión. Entonces, el cómo invertir, ¿cómo le vamos a hacer para poder echar a andar el negocio? Así la pregunta tal cual. Necesitamos maquinaria, necesitamos un local, necesitamos infraestructura, necesitamos gente, mano de obra, gente calificada, necesitamos un gerente, un director. Es decir, empezamos a llegar de todos esos factores para que llevemos a cabo el mismo proyecto de inversión. De no ser así, pues va a ser muy difícil que usted lo pueda emprender. Y obviamente mantenerlo sobre papel. Sobre papel es fundamental porque ahí viene la toma de decisión. Se va acercando la toma de decisión. ¿Dónde invertir? Es nuestra siguiente pregunta. ¿En dónde vamos a invertir? Ahí donde usted se encuentra, en ese mercado, o se va a otra entidad, o igual puede abrir la frontera, ¿no? Exportar. Ese es un proyecto de inversión. ¿Dónde lo va a hacer usted? ¿Ya tiene idea de dónde lo va a hacer? Hacia ahí encamínelo. ¿Sí? Pero tenga la certeza que, como lo vamos a ver aquí por las técnicas y las herramientas, exista la viabilidad. Y nos dice lo siguiente, dice, pretende concretar la localización, ubicación o ambas de la inversión, ya sea que exista un conjunto de alternativas de las cuales debe elegirse la mejor. Ahí está la respuesta, la localización y la ubicación, en donde usted se va a ubicar, ya sea físicamente el negocio y también ya sea hacia dónde quiera llegar con su producto. Le repito, y sea de manera interna, ¿sí? En la nación, o sea, un momento dado exportar, buscar mercados en el extranjero, en fin, se pueden venir un sinfín de ideas, pero ¿dónde va a usted a invertir? ¿Dónde va a poner ese dinero que tiene en la bolsa? ¿Dónde va a llevar a cabo esa idea que lo está motivando a llevar a cabo?
¿Sí? ¿Cuánto invertir? Aquí está una de las preguntas que son duras. Usted ya tiene la idea, ya tiene la motivación, ya tiene la ubicación. Usted ya sabe en qué momento lo va a hacer. Usted ya está teniendo las respuestas, pero amarradas, ¿sí? Ya tiene las respuestas aquí casi en la mano, dispuesto a decir, va ahorita. Viene la pregunta interesante. ¿Cuánto invertir? ¿Cuánto estamos hablando? Dinero. ¿Sí? Oye, yo traigo el proyecto de hacer, el proyecto de la confección, voy a hacer chamarras abrigadoras, etcétera. ¿Y con cuánto vas a invertir? ¿Con cuánto vas a iniciar el negocio? La inversión inicial, en pocas palabras. ¿Cuánto invertir viene siendo la inversión inicial? Ah, caray. ¿Sí? También dentro del proyecto de inversión hay que hacer números. Hay que arrastrar un poquito el lápiz para efectos de determinar con cuánto voy a echar a andar el negocio. ¿Cuánto es lo que necesito? Y es donde todos empezamos a pensar, híjole, ¿con cuánto lo haré? ¿Con 100,000 pesos? ¿Con 200? ¿Con qué? No tantee. ¿Sí? Eso sí se lo voy a pedir mucho. No haga tanteo en la inversión inicial. Haga realmente un papel y empiece a definir cuáles son los conceptos, lo que necesita, mano de obra, infraestructura, la capacidad instalada, el mercado, la distribución. Va a ser un sinfín de trabajo que usted va a tener, pero entre mejor tenga identificada cada una de las partidas que va a comprender su negocio, su proyecto de inversión, va a ser mucho mejor en la toma de decisiones. ¿Por qué? Mire usted esta situación. Hablamos de decisiones de inversión, financiamiento y dividendos. Estos tres factores o estos tres actores van a estar presentes en el momento que usted les haga la presentación de su proyecto de inversión. Los va a tener usted enfrente de usted, observándolo bajo las condiciones que usted esté proyectando. Miren, mi proyecto de inversión es porque tengo el objetivo, la meta, bla, bla, la idea, etcétera. Téngalo por seguro que la gente que lo está observando, de esas tres decisiones que vimos, va a decir, bueno, ¿y cuánto vas a necesitar? Entonces tenemos que tener muy enfocada la inversión inicial. 1 y 2, el punto importante, ¿en cuánto tiempo lo vamos a recuperar? Porque también esas personas que están enfrente de nosotros nos van a decir, bueno, ok, perfecto, necesitas X cantidad de dinero. ¿Cuándo vamos a recuperar el mismo? ¿Y cuál va a ser la tasa de rendimiento que nos vas a generar por poder invertir en el negocio? ¿Sí? Aquí viene la parte monetaria, la parte del dinero que usted debe tener identificado y que de hecho es parte de lo que vamos a ver aquí en esta unidad 5. ¿Sí? Fíjese usted, esta parte de preguntas es un poquito capciosa. Yo no diría que estresan, no, para nada. Son capciosas, son un tanto de meditación. Un rato de relajación, pensar, ir haciendo sus apuntes, un momento dado de saber qué es lo que usted tiene que hacer en un proyecto de inversión. Dese cuenta que no es fácil. ¿Sí? No es fácil el camino, en primera instancia. Pero como bien le comenté en un inicio, mejor que el proyecto de inversión quede sobre la mesa y que no haya sido viable y no llevarlo a cabo y caray, le traiga malos resultados. Como le comenté, en vez de generarle algo positivo, como le llamamos en finanzas la generación de valor, sea lo contrario, le destruya valor, disminuya en un momento dado el valor del negocio y le afecte financieramente a su empresa. Es por eso que le digo, estas preguntas yo le invito a que reflexione, que en un momento dado capte esa idea que usted tiene, que no lo dudo que sea viable, no se lo quiero debatir, pero lo que yo quiero hacer con usted es que de cierta forma reflexione, palpe las situaciones y se dé cuenta, en un momento dado, el camino que va a seguir en un futuro para efectos de llevar a cabo su idea. ¿Sí? En esta sesión
nosotros lo que, si usted pudo percatar, lo que nosotros vimos que nos empezamos a meter un poquito en el tema de proyectos de inversión, ¿sí? La parte fundamental de los proyectos de inversión. ¿Qué tanto peso tienen dentro de la organización? De las decisiones de expansión, como lo comentábamos en sesiones anteriores. Bajo esa perspectiva es fundamental la gran importancia que tienen los proyectos de inversión dentro de las empresas, porque de no existir toda esta teoría que hemos visto y también la parte de herramientas y técnicas, sería difícilmente encontrar la viabilidad y llevar a cabo con un grado de certeza y seguridad el éxito del mismo. Entonces, en esta sesión vimos estos temas que van a ser fundamentales y que les vamos a ir dando seguimiento en nuestra siguiente sesión. De mi parte ha sido todo, le agradezco mucho su atención y lo espero la próxima. Gracias.